¿Qué tal amigos? Muy buenos días, feliz domingo. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Ya comenzaron a inscribirse los candidatos a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sorpresa, en el oficialismo no. En la oposición ya hay varios candidatos, incluyendo el de la MUD y Un Nuevo Tiempo. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Ramón Lobo, diputado ante la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido al fin a Abriendo Puertas. Adelante, gracias, por favor. Ramón Lobo nació en La Zulita, Estado Mérida. Miembro de la Comisión de Economía y Finanzas del Parlamento, político, economista, profesor, que se desempeñó como presidente del Banco Central de Venezuela y ministro de Economía y Finanzas. Y la primera pregunta tiene que ver con economía, aunque lo que está en el tapete nacional es la política. Y es la inflación, dolor de cabeza de todos los venezolanos, que baja y sube por una escalera. ¿Cuáles son las cifras reales de la inflación? Bueno, ante todo, permítame saludar a todo el pueblo venezolano, desearle un feliz domingo y darte las gracias por esta oportunidad para conversar los temas que bien usted considere. Y como me manifestó, prepárese que vamos a hablar de economía. Así y como es. me indicó, y con esa precisión, esa contundencia, pues trajimos algunas láminas que vamos a querer compartir para ser mucho más visual en la explicación y el entendimiento para el pueblo venezolano, que ha adquirido una cultura no solamente política, sino también de temas económicos. Y usted muy bien lo manifestaba, la inflación ha sido uno de los problemas más fuertes que hemos presentado en los últimos años, producto de toda la agresión económica que se ha dado en contra de la economía nacional y particularmente de PDVSA, que es nuestra principal industria generadora de divisas. Más del 95% de las divisas que ingresan a la economía nacional provienen de la exportación petrolera. Pero también los ingresos fiscales internos, producto del ejercicio de la actividad petrolera, también aportan un porcentaje importante a nivel del Tesoro Nacional. Ahora, ¿cuáles son las cifras y cómo se va a mover la inflación durante este año? Permítame compartir esta lámina con todo el pueblo venezolano, porque tenemos que destacar el valor que hemos conseguido en el último mes 2024, publicación del Banco Central de Venezuela, que nos dice que la inflación mensual entre enero y febrero fue el 1,2%. Esta es la inflación más baja, o la variación de precio, experimentada en 12 años. Agosto del año 2012 fue 1,1 y nosotros hemos logrado 1,2. Pero adicionalmente, la inflación conjunta entre enero y febrero suma 2,9, que también es la más baja comparativamente con el mismo año 2012, donde enero y febrero de ese año sumó 2,6%. Estos valores debemos destacarlo, porque como usted lo dijo inicialmente, es un dolor de cabeza para el pueblo venezolano. Y el gobierno se ha venido esforzando para controlar este demonio, ¿ah?, que perjudica no solamente a los consumidores, también a los productores, y que es producto, y eso es importante que nosotros lo tengamos presente, de toda la aplicación de una serie de medidas coercitivas unilaterales que arrancaron en el año 2015. Cuando nosotros revisamos los niveles inflacionarios, es a partir del año 2015, 2016, cuando se genera una espiral. Nosotros llegamos en el año 2018 a tener una inflación anual de 130.000%. Ahora, diputado. El año pasado, permítame, el año pasado nosotros cerramos en 189,4%. Y algo que quiero destacar es la anualizada, cuando nosotros comparamos febrero
del 2023 con febrero del 2024, la anualizada está en 75,91%, 2 dígitos, que es alta, estamos conscientes de eso, pero que indudablemente de los valores que tenemos o que venimos padeciendo producto del ataque a la economía nacional, es algo o es un valor que tenemos que destacar. Y con el ritmo que nosotros hemos podido apreciar, aquí está el comportamiento de los últimos 15 meses, donde tuvimos unos picos, que fue desde diciembre del año 2022, que generó que lo que fue enero y febrero del año 2023 estuvo alrededor del 60%. Ahora, ¿qué significa que nosotros logremos controlar la inflación? Bueno, primero damos una sensación de seguridad, de certidumbre a los agentes económicos. Facilitamos y por un lado ayudamos o vamos en proceso de recuperación del poder adquisitivo, que es el alcance real que tienen los ingresos de los trabajadores y los trabajadores, que es un tema con recurrencia que siempre nosotros vamos a conseguir. Entonces, queremos, para cerrar este punto, destacar el control efectivo que viene realizando el gobierno nacional en un escenario de medidas coercitivas unilaterales, de sanciones, que indudablemente de con la las experiencia... sanciones vamos a hablar ahora, Okay. pero quiero adelantar que porque indudablemente tenemos... con la experiencia que hemos adquirido hemos podido llegar a estos niveles. Y destaco la anualizada. No habíamos logrado una inflación anualizada de 2 dígitos antes o el año previo a la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento económico para este año? Algunos hablan de 1 dígito. El gobierno ha manifestado en diversas ocasiones que 2 dígitos. Recientemente el presidente Maduro habló realmente de 1 dígito. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cómo se va a mover el crecimiento económico? Mira, las proyecciones inclusive de organismos como la CEPAL, que no vamos a decir que son organismos proclives a nuestra ideología política, te hablan de un 8%. ¿Sí? Nosotros consideramos que ese es un punto de partida. El año pasado crecimos en 5,5% y nosotros, después de haber tenido un decrecimiento importante durante 6, 7 años, logramos hacer un quiebre histórico en el segundo trimestre del año 2022 y tenemos 11 trimestres de manera consecutiva con crecimiento. ¿Qué significa eso? Que la producción de bienes y servicios en la economía se viene ampliando y eso, por supuesto, genera una mayor oferta, hay mayor opción para los consumidores y eso también nos ayuda a contrarrestar los efectos inflacionarios que en algunos momentos se generaron también por la situación de escasez inducida que se dio en algunos momentos. ¿Cómo incidirá la política en la economía en este año electoral? Bueno, siempre está vinculado. Ramón Lobo, ¿verdad? Yo digo que lo económico determina muchas veces el hecho político. Y lo político, lo económico. Interactúan y en eventos electorales siempre nosotros hemos conseguido con diferentes situaciones que se presentan. Si hacemos una retrospectiva muy rápido, la escasez se hizo presente en distintos momentos cuando íbamos a elecciones presidenciales. Se trata de generar algunas situaciones de zozobra, de incertidumbre, para de esa manera tratar no solamente de motivar a un sector de la población, sino también afectar la economía, puesto que golpeando el bolsillo del venezolano o la venezolana, sectores de la derecha considera que pueden acceder a la primera silla de la República. De Miraflores. De Miraflores. Eso está plenamente demostrado. Nosotros consideramos que este año, con toda la sapiencia que nosotros hemos adquirido, con el control de variables macroeconómicas como la que le estoy señalando ahorita, que hemos logrado nosotros estabilizar, y por supuesto con la experiencia, y a pesar del escenario internacional existente con el gobierno estadounidense, vamos a tener un comportamiento muy positivo. Nosotros venimos en los últimos 15 días de reuniones con sectores empresariales, gremiales, de la banca, del mercado de valores, también de lo que tiene que ver con la Cámara Petrolera Venezolana, con la Asociación de Productores de Gas, donde nos manifiestan una posición muy positiva, que se ha traducido ya en contactos y conexiones con otras empresas que se habían retirado por todo este esquema de coacción que ha generado el gobierno Hablando de la estadounidense. banca, ¿volverán los créditos? La gente está muy interesada en eso. Mira, el año pasado... El encaje legal... Es un asunto de política monetaria que lleva adelante el Banco Central de Venezuela en función de política
que se construyen de la mano del Ministerio de Pero fue presidente del Finanzas. Banco Central de Venezuela. Lo estamos haciendo. Yo no puedo determinar cuál va a ser el encaje legal, si se va a aumentar o va a disminuir. Eso ya corresponde de acuerdo al comportamiento que ellos vayan viendo en la masa monetaria. Pero sí debo destacar que el año pasado se incrementó en términos reales más del 90% de créditos. Necesitamos más. Por supuesto, una economía funciona es en función del financiamiento que se recibe, no solamente por la banca, porque aquí tenemos que destacar que el mercado de valores venezolano se ha reactivado de manera importante. El año pasado, lo que es la bolsa agrícola financió, o mejor dicho, generó para aquellos buscadores de recursos más de 1.450 millones de dólares por el mercado de valores, la bolsa agrícola. Y cuando vemos en conjunto el mercado de valores, se incrementó en relación al año 22 23 en más del 800%, perdón, 22 con 23 en más del 800%. Entonces las alternativas de financiamiento efectivamente vienen por lo tradicional, por la monetaria, que es la que conocemos nosotros, por las instituciones bancarias, pero también la tenemos por el mercado de valores. Tenemos que ir a una política, y lo ha dicho el presidente, de ampliar las fuentes de financiamiento para de esa manera nosotros ayudar a empujar, a acelerar la reactivación económica. Tenemos que avanzar. En febrero el presidente Nicolás Maduro eliminó la exoneración, salvo para algunos temas de salud, del impuesto sobre la renta. Con esta medida se van a obtener más recursos para el país, para el fisco nacional. ¿Estos recursos serán destinados a qué sectores? Bueno, tendríamos que esperar la salida de la Gaceta para ver cuáles son los renglones en los cuales se ha eliminado algún tipo de exoneración o de exoneración que estableció el gobierno. La situación económica o la economía es dinámica. Yo no puedo mantener una política por tanto tiempo, pero adicionalmente, si las condiciones cambian, y hubo un momento en el cual la escasez era sumamente alta en Venezuela, había dificultad para la producción nacional y se generó una serie de exoneraciones para traer productos. Hoy día las circunstancias son más favorables y el gobierno, a través de las instancias competentes, pues va estableciendo las valoraciones y puede tomar decisiones como las que nosotros hemos escuchado de parte del presidente, que eso, por un lado, también motiva a la industria nacional. Entonces tenemos que verlo de ambas perspectivas, porque cuando nosotros bajamos los aranceles a bienes de consumo final, bueno, es un sector que ahí se ve beneficiado como agente económico, pero tal vez los que están en la economía nacional produciendo ese producto se pudiesen ver afectados de alguna manera. Entonces es relativo y en función de esa valoración es el comentario que ha hecho el presidente y tendremos que esperar las gacetas oficiales para poder valorar con precisión cuáles son los sectores que en este caso cesó la exoneración. Que esa cesa, pero si el gobierno lo considera, la puede retomar. Porque la ley, cuando hablamos del tema tributario, establece por excepción lo que es el pago de un impuesto. Eso queda en la ley, pero faculta al presidente, bajo unos supuestos que uno establece, para establecer exoneraciones que la puede aplicar en cualquier momento. Diputado, hablando de impuestos, usted trabajó en la Asamblea Nacional el impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Qué posibilidad hay de reducirlo? Que ha sido una solicitud de Conindustria, Consecomercio, de los empresarios, por lo menos que lo reduzcan, porque al final, de una manera u otra, los venezolanos terminamos pagando ese impuesto. Que tiene buena memoria. Usted me entrevistó en su momento sobre ese tema y lo manifestaba en su momento. Quien tenga divisa, lo que tiene que es ir a o participar en la mesa de cambio y canjearlo en bolívar y utiliza el bolívar y de esa manera se evita pagar el impuesto que está establecido. En su momento... Pero hay suficientes bolívares. Claro que hay suficientes en bolívares. El mercado. Usted va a una mesa de cambio, vende, tiene alguien que está demandando por otro lado, se cruza y recibe sus bolívares. Entonces, ese es un mecanismo que en su momento se utilizó con la intención de fortalecer el uso del bolívar y lo hemos logrado, porque no solamente por ese mecanismo, sino también a nosotros ir estabilizando la inflación, la gente va recuperando la confianza en el bolívar y hoy día lo podemos apreciar. Ahora, ¿se puede reducir sí o no? Porque nos tenemos que ir al corte. No soy la persona indicada para establecer eso. Nosotros establecimos
que de acuerdo a diferentes fases se pueden establecer. Le colocamos un máximo que inclusive para algunas áreas en su momento sonó muy alto, que era hasta el 20%, 8% y otros el 3%. Ya corresponde al Ejecutivo tomar la decisión, que es en lo que está ahorita actualmente el 3%. Por ahora está descartado. Tenemos que hacer una pausa al regreso. Continuaremos conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional, Ramón Lobo. Ya venimos, quédense allí. Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas conversando con el diputado Ramón Lobo. Los ingresos de Venezuela en los últimos meses se han incrementado por el alivio de las sanciones por parte de Estados Unidos. Hay un ultimátum del 18 de abril. ¿Qué pasaría si esta medida se echa para atrás? Ese incremento también es producto de aumento en la producción petrolera que hemos logrado de diciembre a febrero, que indudablemente su administración es por parte del Ejecutivo. Nosotros ya hemos caminado parte de ese desierto con las medidas coercitivas unilaterales a partir del año 2015. Hemos adquirido, como les dije anteriormente, experticia, y nosotros, con sanciones o sin sanciones, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir en un proceso de crecimiento económico. Indudablemente, si no existiese las medidas coercitivas unilaterales o las sanciones, el avance va a ser más rápido. Pero bueno, nos ha tocado, dieron una dispensa de 6 meses, una licencia, y eso ha permitido una mayor movilidad. Nosotros no estamos pidiendo que nos den licencia, nos tienen que levantar las sanciones. Nosotros somos un país soberano, con libre autodeterminación, y podemos determinar en qué queremos invertir los recursos, con qué socio tenemos que nosotros trabajar, y en función de los intereses de la patria. Entonces, con sanciones y sin sanciones vamos a seguir avanzando, y el crecimiento económico va a estar presente durante este año también. De hecho, el Congreso norteamericano acaba de aprobar la Ley de la Verdad, que establece y pide al gobierno de Biden que no continúen el alivio de las sanciones, que reactiven las sanciones contra Venezuela. No, y eso es lo que piden algunos sectores de la derecha acá. Pero ya va. ¿No quiere que le hable eso? No, vamos a ver el siguiente sonido. El Congreso Federal ha dicho presente y acabamos de pasar una ley que se llama la Ley Verdad. ¿Y qué es lo que hace? Le prohíbe a los Estados Unidos exportar armas, cualquier tipo de equipo militar a Venezuela. Número 2. Revoca las visas de aquellos que le venden armas. Tercero, le congela los bienes. Y aparte de eso, también le van a cancelar las visas para venir a los Estados Unidos. Ya tenemos el proyecto de ley, tenemos la ley en la mano. Gracias al senador Rubio y una servidora, María Elvira Salazar, estamos diciendo presente en la democracia venezolana. Diputado, ¿qué nos puede comentar sobre esta ley y sobre estas declaraciones? Es como un chiste. Es como un chiste porque eso es lo que ha venido pasando. Aquí muy rápidamente. Mire esta tabla que traje, porque usted me dijo prepárese. Bueno, este es todo el esquema de las sanciones en contra del pueblo venezolano. Usted recuerda que se hizo mucha vocería que era contra Maduro, que era contra Diosdado, que era contra la alta dirigencia del PSV. No, las sanciones han afectado a nuestra población. A partir del año 2014, cuando en el Congreso aprueba una especie de una ley paraguas, El decreto Obama también. Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil en Venezuela, para después crear en marzo del 2015 el decreto de Obama, que nos declara como una amenaza inusual y extraordinaria. Y en el año 2017 comienza y se concreta sobre PDVSA, una orden ejecutiva, y a veces alguno de lo que usted me puede estar observando, se puede preguntar, ¿y por qué tardaron 2 años para concretar en una orden ejecutiva? Porque sencillamente nosotros teníamos la Asamblea Nacional, y cuando perdimos la Asamblea Nacional y entró la derecha en el 2016, generó una serie de instrumentos jurídicos que le dio cabida para que Trump comenzara con una serie de órdenes ejecutivas que estuvo orientada hacia PDVSA, a evitar la producción. Entonces, lo que está señalando esta persona que ustedes colocaron es sencillamente, mira, todo eso está acá reflejado y lo hemos ido superando poco a poco, con mucho sacrificio, pero también gracias a un pueblo consciente
y a un presidente que ha tenido el liderazgo de no declinar en ningún momento. Y gracias también a las alianzas internacionales que nos orientó el comandante Chávez y que el presidente Nicolás Maduro ahí mantuvo. Sobre el comportamiento del dólar, el Banco Central de Venezuela en los últimos años ha tenido que intervenir el mercado cambiario para frenar el alza del dólar. ¿Esto es sano para la economía? Mira, la economía venezolana se ha caracterizado siempre por la intervención del Banco Central de Venezuela, por la colocación de divisas que precisamente provienen de la actividad petrolera para luego ser distribuidas entre los distintos actores económicos. La intervención cambiaria es una política que establece el Banco Central, quien administra las divisas. El año pasado la intervención cambiaria estuvo por encima de los 4.500 millones de dólares, que eso ayudó a estabilizar. Por supuesto, usted tiene que tomar decisiones en qué invierte esos recursos. Entonces, se optó por buscar la estabilización de la tasa de cambio, que es transversal al funcionamiento de la economía, y lo hemos logrado. Porque hoy hay una certidumbre en la población, que buscan la manera de tratar de generar otra vez zozobra, porque si algo es muy cobarde es el dinero, eso corre rápido, y para usted tomar decisiones en el aspecto económico, usted tiene que ver cómo se mueve el escenario, tiene que tener certidumbre. Ahora, diputado, se acerca el mes de mayo. ¿Es posible que se produzca en el país un incremento salarial? Es una respuesta que la tiene que dar el Ejecutivo. El presidente siempre ha trabajado en función del incremento salarial desde el punto de vista nominal. Yo anteriormente hice referencia al poder adquisitivo. Con una política de bonos, pero no ha habido un incremento en el salario real. Bueno, son las mismas condiciones que se han afectado. Nosotros pasamos del año 2012, 2013, 2014, de más de 50.000 millones de dólares por concepto de factura petrolera. Llegamos al año 2019 a 750 millones de dólares anuales. O sea, hay una afectación en la finanza, y eso es lo que tiene que valorar el pueblo. Hemos sido nosotros lo que han conllevado esta situación de arrinconamiento difícil hacia nuestra población, que se intentó atacar la comida para efectos de tratar de salir de la revolución bolivariana. No, nosotros logramos más de 20 trimestres consecutivos de crecimiento económico, elevamos la calidad de vida de la población venezolana. Por supuesto, se han generado dificultades. Ahora, es donde es necesario evaluar. Claro, es complicado, y las condiciones materiales a veces te determinan tu conciencia, e indudablemente hemos pasado años difíciles, pero eso han quedado atrás. Hoy hay un horizonte mucho más positivo. Fíjese que nosotros llegamos a estar aislados prácticamente en nuestra América, y creo que también lo conversamos en un momento, después del año 2019, cuando se declaró un gobierno interino, que lo que hizo fue agarrarse los recursos de CICO, entregársela al gobierno estadounidense, que es el principal patrimonio en el extranjero que tienen los venezolanos, y hoy día estamos en esa discusión. Lo mismo hicieron con Monómero, ya la recuperamos y ya está funcionando nuevamente Monómero y ya está generando dividendos para PDVSA. Entonces, nosotros no podemos dejar a un lado eso. Entonces, en ese momento estuvimos prácticamente aislados. Hoy las relaciones internacionales son distintas. Hemos recuperado relaciones con toda nuestra América, y indudablemente eso nos permite una mayor fluidez, una mayor movilidad de lo que son los factores productivos, y eso, por supuesto, va a generar resultados positivos sobre el funcionamiento del aparato productivo. Ahora, vamos a la política. En estos días se desarrolla el sistema de inscripción de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Usted cree que hay igualdad de oportunidades para todos, tal como lo establece el Acuerdo de Barbados? Sí, y no solamente el Acuerdo de Barbados, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si en algún país se ha consultado a la población, es en Venezuela. Nosotros llevamos con esta, si no me equivoco, es la elección número 30 a partir de diciembre del año 98. Son 25 años, es decir, más de una elección por mes hemos tenido. Es una consulta permanente. Ahora, usted cuando participa en un proceso electoral, usted tiene dos opciones: o gana o pierde. Esas son las opciones que existen. Entonces, algunos sectores que de manera reiterativa no han podido acceder a diferentes cargos, entonces tratan de generar una matriz de opinión distinta, que no exista la igualdad de oportunidades y eliminación de algunas posibilidades. tarjetas por parte del Consejo Nacional Electoral. Si no cumplen los requisitos, eso también existía en lo que le llamamos nosotros la Cuarta República. Si no me equivoco,
si no llegaban a un 1%, A 1%. a un 1% de los votos electorales, pues tenían que montar otro partido. Entonces nosotros no estamos haciendo nada distinto. Ahora, sectores del país han criticado el cronograma electoral porque consideran que está muy justo, que el 28 de julio no habría tiempo para desarrollar todas las actividades que hay que desarrollar para una elección presidencial. Mira, y el pueblo lo sabe. Primero decían, queremos elecciones. Y entonces ahora que se puso fecha, no es muy temprano. Entonces, ¿quién los logra entender? Pero la realidad, hemos visto unos cuantos candidatos no partidarios nuestros que se han inscrito. Nosotros tenemos a nuestro presidente Nicolás Maduro, que vamos a inscribirlo y por supuesto lo vamos a validar el 28 de julio. Y hemos visto otro número interesante de candidatos que se han presentado. Entonces, si se presentan es porque existen las condiciones. Recordemos lo que ha sucedido en determinados momentos de algunos sectores, precisamente eso que les gusta cuestionar desde afuera, que cuando los resultados no son favorables, entonces dicen que hubo fraude. Todavía estamos esperando las pruebas que dijo Ramos Jalú cuando se hizo el referéndum revocatorio en el año 2004. Entonces, mismo Capriles, cuando perdió, dijo que iba a presentar las pruebas, se hizo un reconteo. Entonces, es más de lo mismo. En democracia, la diferencia de cómo dirigir el Estado se dirimen son en los procesos electorales. Hay elecciones presidenciales, vamos a contarnos, lo que diga el pueblo, eso se acatará. Diputado, prácticamente se nos acabó el tiempo, Ya. pero una última pregunta. Si tuviera que hacerle una recomendación a ese venezolano que actualmente vive en modo subsistencia, de cómo gastar su dinero, ¿cuál sería? De cómo gastar, El dinero, el poco dinero que percibe. no, eso lo determina cada quien, porque cada persona tiene prioridades distintas. Algunos pueden tener tal vez cubierto por los diferentes programas sociales, vamos a llamarlo de alguna manera, el tema de la alimentación, pero puede tener otro requerimiento. Cada quien lo determina. Lo que sí lo podemos decir nosotros, desde nuestra perspectiva, es que hay un escenario muy positivo, hemos logrado una recuperación importante de la economía, hemos estabilizado ¿Y va a el nivel mejorar el general poder adquisitivo de los no, venezolanos? bueno, hemos logrado estabilizar el nivel general de precios, la inflación está en su mínima expresión, ¿eso qué indica? Que esos mismos bolívares me puede alcanzar para comprar la misma cantidad de productos cuando vuelva a ir al mercado, que eso fue una situación que se nos presentó de manera terrible durante el año 2017, 2018, 2019 y parte del 2020, gracias a estos sectores que pidieron sanciones, que siguen pidiendo medidas coercitivas unilaterales, que inclusive pidieron la intervención militar para saciar sus Se apetencias. nos acabó el tiempo, personales. lamentablemente, hasta una próxima oportunidad, diputado, porque el tema económico da para mucho y el político también. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Bueno, muchas gracias a usted y saludo a toda Venezuela. Y a ustedes quédense allí porque en la próxima parte, en nuestra mesa de análisis, estaremos conversando sobre el voto en el exterior. Ya venimos, quédense allí. Abriendo puertas. Millones de venezolanos en el extranjero podrían quedarse sin votar en las elecciones presidenciales del 28 de julio. La razón, alcabalas electorales. Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy y nos acompañan expertos en la materia. Griselda Colina es directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia y ex rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Leonardo Morales, ex rector principal del Consejo Nacional Electoral. Fíjense, la legislación venezolana establece que hay una serie de condiciones para el voto en el exterior. Además de la cédula de identidad, también se debe contar con la residencia y alguna característica legal. Leonardo, vamos a comenzar con la dama, que es Griselda. Como debe ser. Sí, bien, muchas gracias por la invitación. Yo creo que este es un tema medular, justamente lo planteabas tú,
estamos en el marco de la celebración de una elección presidencial. Los venezolanos podemos votar solo, los venezolanos en el exterior solo pueden votar en elecciones presidenciales, y lo primero que hay que decir es que el registro en el exterior tiene 6 años cerrado, ¿verdad? No ha podido ningún venezolano de los que están en el exterior, ni siquiera cumpliendo con los requisitos, ha podido inscribirse. Entonces esto viola uno de los derechos que está establecido en la Constitución, y que dice que el registro electoral es continuo, debe estar abierto de forma continua, así no haya procesos electorales. Pero además, yo creo que una de las cosas que hay que poner la atención allí es que por primera vez en muchos años nosotros los venezolanos estamos viviendo una situación distinta, donde la migración de venezolanos fuera del país es un número importante. Casi 7 millones de Más venezolanos. de 8 millones de venezolanos, Esto dicen es según ACNUR y OIM en la plataforma R4B. Entonces, de esos 8 millones de venezolanos que están fuera del país, entonces hay estimaciones, porque nadie tiene datos oficiales, ¿verdad? No se han publicado datos oficiales, que hablan de entre 5 y 3 millones, los que menos estimaciones hacen, de venezolanos que no se han podido inscribir y que a fin de todas no están pudiendo ejercer el derecho a elegir y a participar en el destino y en la construcción del destino de su país. Ahora, hay un reglamento que fue aprobado, y tú debes saber, Leonardo, por el Consejo Nacional Electoral en el 2018, que rige precisamente el voto en el extranjero. Y este reglamento continúa vigente. ¿Qué establece este reglamento y si podría reformarse para esta contienda electoral? Bueno, sí, efectivamente, hay un reglamento que regula el voto en el exterior, incluso la forma como los venezolanos que están en el exterior podrían actualizar sus datos ante el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Ya sabemos que es ante las embajadas, los consulados, etcétera. Por supuesto, como ya se señaló al principio, con la diáspora que hay, con la migración enorme que tiene el país, no todos los venezolanos están ubicados en algún lugar donde hay un consulado o una embajada. Es un dato que hay que tener. Especialmente Estados Unidos. Es un dato que hay que tenerlo, y ya vamos a tocar ese tema. Entonces, bueno, sí se puede reformar el reglamento, pero en todo caso lo importante, lo relevante, lo acabas de decir tú. Es decir, hay una norma establecida en las leyes nuestras donde dice, para poder actualizarse en el registro electoral, usted debe estar debidamente residenciado en el lugar donde se encuentra. De modo pues que ese es un requisito clave, y por supuesto contar con el instrumento de identificación que le permita hacer los trámites ante el consulado o en la embajada, pero fundamentalmente los consulados. Entonces, eso es un dato de la realidad que hay que considerar. El otro elemento importante que hay que tener en cuenta es el siguiente. Producto de las circunstancias del país, o eso que algunos dicen el tema país, el problema país, en muchos lugares no tenemos embajada ni consulado. Recordemos que con la aparición del señor encargado de la presidencia, bueno, con Guaidó, 60 países aproximadamente decidieron romper relaciones con Venezuela, lo mismo que Estados Unidos, la Unión Europea. Entonces, bueno, con esos países, en esos países no hay ni embajadas ni hay consulados. De modo pues que los venezolanos, nuestros compatriotas que están, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hay muchos, bueno, no tendrán la forma ni la manera de poder actualizar sus datos, porque allá no hay ni embajada ni hay consulado. Cosa distinta ocurrirá en Colombia, donde hay relaciones, digamos, debidas entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, y allí, bueno, habrá que, supone uno, Griselda, que el CNE y las embajadas y consulados que existen en la hermana república habrán resuelto el problema de cómo incorporar a los venezolanos que están en esa nación para actualizar sus datos. Hay efectivamente al día de hoy, Margarita, una serie de reclamos de parte de estos venezolanos, porque muchos sitios donde sí hay relaciones diplomáticas entre un Estado y el nuestro y el venezolano, sin embargo, no ha iniciado debidamente el proceso de actualización de datos. Yo he estado averiguando y en verdad la respuesta o las excusas que se dan son absolutamente risibles. Es decir, no puede ser que se me diga, bueno, es que por razones de las sanciones económicas no hemos podido enviar los equipos allá, porque los equipos están. Los equipos están. Es decir, ¿de qué se trata? ¿Se trata de una tecnología nueva? No, para decirlo en términos francos, es un
un laptop, ¿no?, donde la gente llega y tú los actualizas, tan sencillo como eso. No se requiere que desde Venezuela salga hacia Colombia o salga hacia Panamá o salga hacia algún lugar donde hay debidas relaciones diplomáticas entre un Estado y el otro para que lleguen los equipos. Los pueden el consulado o la embajada lo puede adquirir en ese propio país y por las vías de la tecnología pueden hacerle llegar los programas, las aplicaciones para que ese grupo de venezolanos que están en esas naciones, que están en esos estados puedan y que estén debidamente residenciados en ellos, puedan actualizar sus datos. Tenemos allí bien desde aquellos que deben actualizarlos porque miraron hacia allá, como también porque ese número enorme que hablamos de migrantes, algunos se fueron siendo menores de edad. Entonces, eso no es que tienen que actualizar, tienen que inscribirse como nuevos en el proceso, en el sistema, en el registro electoral. De modo que tenemos una serie de venezolanos ciertamente en el exterior, que lo que corresponde a Venezuela, a los venezolanos, al Estado venezolano, es tratar de incorporarlo, digamos, a un sistema en el cual ellos tienen derecho a estar involucrados. No porque lo diga yo, porque lo digamos nosotros aquí, es porque lo establecen las leyes nuestras, tan sencillo como eso. Informaciones de última hora señalan trabas en México, Panamá y España. No, y además yo creo que, además de lo que decía Leonardo, o sea, es lo que establece la normativa ahora, además, es que no solamente es la residencia legal, es una residencia legal permanente y definitiva. O sea, por ejemplo, pero hay un estudiante, ilegales, pero incluso los que están legales, estudiante, 5 años va a estudiar, no tiene residencia definitiva permanente, no la tiene por qué tener, porque él quiere regresar a su país. Bueno, esa persona, ese estudiante no puede inscribirse. Eso es lo que dice la normativa ahorita. Y es una normativa que es regresiva. Y por eso es que hay que revisar. Y es verdad que hay países en los que todavía no se ha restablecido relaciones, pero los principales receptores de la diáspora venezolana, como Colombia, como Brasil, como Argentina, sí tienen las relaciones diplomáticas restablecidas. Y ni siquiera allí está funcionando. Ni siquiera allí se ha abierto la posibilidad para que los venezolanos se inscriban. Y eso es lamentable. Griselda, Leonardo, tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando en la mesa de análisis de Abriendo Puertas sobre el voto en el extranjero. Ya venimos. Abriendo Puertas. Continuamos en Abriendo Puertas en nuestra mesa de análisis conversando sobre el voto en el extranjero. Leonardo, ¿cuántos venezolanos que se encuentran fuera del país estarían en condiciones de votar? Bueno, vamos a hacer la cuenta. Sí, bueno, es pura especulación porque no tenemos efectivamente un dato duro, claro, preciso, oficial de cuántos venezolanos han salido. Algunos salieron por las vías normales, en los aeropuertos, etcétera, y otros han salido por eso que se denominan los caminos verdes, y sobre esos caminos verdes no hay ningún registro que nos diga, bueno, por el Darién salieron tanto, por el sur salieron tanto, no lo sabemos. Bueno, pero digamos, hay organizaciones que se han encargado de trabajar sobre el particular. La última vez que hablé con Tomás Páez, que escribió el libro sobre la diáspora venezolana, le pregunté, bueno, Tomás, ¿cuántos crees tú que es los venezolanos que hay? Más o menos 7,5 millones. Eso hace un poquito más de 6 meses. Pero bueno, digamos que... de eso la mitad podría votar, porque hay que contar. Bueno, de eso uno pudiera decir, tirando, digamos, por comodidad, una línea por el medio, entonces 3 millones y tanto, 4 millones más aproximadamente estarían con el derecho de ejercer sus votos. Dentro de esos 4 millones, pongamos que sea el número redondo, ¿no?, por comodidad, bueno, de esos 4 millones habría que precisar cuántos deben actualizar sus datos y cuántos son menores de edad que deben inscribirse, ¿no? Porque ¿y cuántos tienen estatus legal? No, y además actualizar los datos, eso es importante, claro, lo que dice Leonardo, porque esas son personas que están inscritas en el registro electoral aquí en Venezuela, claro, y que ahora están fuera. O sea, el registro electoral en Venezuela está sobre representado, esa es una realidad. Ahora, ¿en qué medida? ¿En qué número? Eso lo tendría que decir el CNE, tendría que haber una revisión de ese registro electoral y es parte de las deudas que hay.
Ese, sí. Bueno, lo que iba a decir, bueno, esa es la realidad que tenemos al día de hoy. Es decir, tirar cifras exactas, eso es simplemente adivinar, tantear sobre quiénes se han ido, cuántos se han ido, cuántos eran menores de edad, cuántos adquirieron ya al día de hoy la mayoría de edad y que deban inscribirse en el registro electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, en definitiva, que es lo importante de esto, Margarita, es que nosotros tenemos un contingente de venezolanos en el exterior que tienen un derecho. Y el deber del Estado venezolano es de garantizarles ese derecho, y ese derecho es poder ser incorporado al registro electoral. Debe extremar el Consejo Nacional Electoral las medidas que garantizan donde puede hacerlo, que son aquellos sitios donde tienen relaciones diplomáticas normales, ¿no? Como debería ser en todo el mundo. Bueno, debe extremar el Consejo Nacional Electoral las medidas para que los venezolanos que están en Colombia, que están en Panamá, como decía, que están en México y en otros sitios donde hay relaciones normales, bueno, puedan actualizar sus datos. Sí, ese es el deber ser y digamos, ese es el reclamo que todos hacemos, que muchos hacemos, porque efectivamente son venezolanos que por alguna razón se fueron, otros porque huyendo de la situación del país y otros simplemente porque decidieron residenciarse en otro sitio, pero igualitos son venezolanos, son nuestros. Ahora, Bueno, mira, todas estas son estimaciones, es como lo ha dicho, son estimaciones porque no hay cifras oficiales, pero sabes que estamos hablando de 8 millones de venezolanos que emigraron, estamos hablando de al menos 3, 4 millones de venezolanos que tienen que inscribirse. ¿Tú sabes cuántos venezolanos hay inscritos legalmente, oficialmente? 107,000. O sea, la cifra es terrible, la brecha que hay entre los venezolanos que están ahorita y que van a poder ejercer su derecho y los venezolanos que todavía no van a poder ejercer ese derecho. Uno de los puntos sería exigirle al CNE la depuración de ese registro para ver cuántos venezolanos podrían votar en el exterior. No, pero además yo creo Desde que hace 2 años sigue la cifra. Y de hecho, el portal del Consejo Nacional Electoral no ha publicado el voto en el exterior en las últimas elecciones. Sí, pero ahí el tema, eso tiene varios impactos, varios efectos, porque nosotros estamos hablando de un registro electoral que tiene un número determinado de venezolanos inscritos, que aparecen allí, que están en el registro electoral, que se supone votarían el 28 de julio, pero también hay que decir, bueno, cuando tú vayas a sacar los cálculos, vas a decir, tal porcentaje se abstuvo. Ahora, si no están en el país y no pudieron actualizar sus datos, ¿cómo lo metes en esa suma o en ese cálculo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema serio, complicado, en términos estadísticos, que también debe intentar resolverse, y la mejor manera, insisto en resolverlo, es que el Consejo Nacional Electoral les permita lo más rápido posible a los venezolanos poder actualizar sus datos en su lugar de residencia. Hablando de estadísticas, yo quiero un comentario de ustedes. ¿Dónde están concentrados? En Colombia, es el país que tiene más venezolanos, más de 2 millones, seguido por Perú, Ecuador y Estados Unidos. Bueno, hay 4 consulados de Venezuela en Colombia. ¿Bien? Entonces, ¿qué tienen que decir a esto? ¿Cómo hacer? Hay relaciones con el presidente Petro. Exacto, pero hay relaciones con López Obrador. Y hay una fecha. En todos esos sitios hay relaciones diplomáticas normales. Yo puedo entender, Margarita, que el Consejo Nacional Electoral, que el doctor Elvis Amoroso Amiga, ¿cómo hago en los Estados Unidos? ¿Cómo hacemos en Norteamérica? Si no hay relaciones, no tenemos embajador, no tenemos consulado. Bueno, les compro la duda, ¿no? De cómo hacerlo. Pero no me puede decir lo mismo en México, como en Panamá, Colombia, en Ecuador, Perú, Colombia, Argentina. Ahí hay cómo hacerlo. Bueno, dispongámonos a que se realice. Claro, pero ahí hay un problema también que no tiene, bueno, lo pongo como lateral, Margarita. Es que es un proceso electoral express. Y entonces aquí se arrancó organizando. ¿Ustedes consideran que el cronograma está muy apretado, muy totalmente, ajustado? Claro, totalmente. Es un proceso electoral express, lo cual implica que muchas cosas no se puedan hacer debidamente porque no tenemos tiempo, ¿no? O sea, las elecciones se van a hacer, los tiempos dan, pero no me garantiza, como yo suelo decirlo, que el proceso se haga de acuerdo a los estándares de calidad que debe contener. Es decir, yo necesitaba un lapso
digamos, importante para que los venezolanos en el exterior se pudieran inscribir, que no estuviera yo pegando brincos, Y los que pegando están ahorita aquí. comprando una máquina, un laptop para poderlos inscribir. Yo tenía que resolver ese tema. Y estamos hablando de que los lapsos que están establecidos son menos de un mes. Y acaba de ser 28 días Sí. aquí en el país. Claro, pero 28 días, como yo lo dije Y por las recortando, redes sociales, y recortando. si tú agarrabas los 28 días, los 22 días, el mes, pues para redondear, para hablar en números redondos, y colocabas 2.000 máquinas en el país, distribuidas, por hizo. supuesto, en los centros poblados, en cada municipio, en cada parroquia, tú podías cumplir con ese número también que se anuncia. Son más o menos 3 millones de personas en un mes. Y con con campaña. más o menos 2.000 Sí. mesas se podían resolver ese grupo Que de se ha personas hecho que en el están allí. pasado. Y un dato bien importante que acabas de decir tú allí, que lo dejaste escolar allí, el tema de las campañas motivacionales. Bueno, y el Consejo no va a Campañas decirle al país institucionales. que hay un proceso de despartización, sino tímidamente, por las redes sociales nada más. Bueno, antes se hacía una inversión extraordinaria en el Consejo Nacional Electoral Despliegue. para motivar a los venezolanos a que se actualizaran o se inscribieran los nuevos votantes. Ahora no hay nada de eso. Invitar a votar, a participar. Fíjense, cálculos independientes estiman que entre un 15 y un 18% del padrón electoral, que está estimado en 21 millones, es lo que está afuera, es lo que está en el exterior. Ujú, ujú. Es significativa esa cifra. Claro, claro. Claro, pues, un número Además muy son amplio. personas que se están quedando sin su derecho a participar, a elegir el destino del país. Se estaría Son violando derechos el derecho vulnerados. constitucional. Totalmente. Que aunque tú estés afuera, no pierdes tu condición de venezolano y tu derecho a votar. Y que yo Así creo es. que al final uno tiene que entender que los procesos electorales no tienen que verse, sobre todo en este caso, tienen que verse como una vía pacífica, una vía que está establecida en la Constitución y una vía institucional que estamos exigiendo los venezolanos para expresar lo que queremos para nuestro país. Y eso debe ser respetado. O sea, yo creo que nos conviene a todos, les conviene a todos los actores que están en el marco de este conflicto político abrir el cauce para que los venezolanos dentro y fuera del país puedan expresarse a través de una vía pacífica que es el voto. Claro, Bueno, eso nos coloca también en una circunstancia que hay que advertir, que yo creo que es importante decirlo. Tenemos un problema en aquellos sitios donde tenemos relaciones diplomáticas normales, digamos, normales. Pues. ¿Qué hacemos con aquellos ciudadanos venezolanos también, con derechos también, que están en lugares donde no hay relaciones consulares ni diplomáticas? Sí, es que es un ¿Qué hacemos con los proceso. Estados Unidos? Ahí es uno de los centros donde hay muchos venezolanos. ¿No tienen acaso derecho a participar? Es una reflexión que hay que hacer en voz alta para que aquellos países que han roto relaciones con Venezuela entiendan que lejos de favorecer las posibilidades de un cambio político, la están entorpeciendo. Yo le he dicho muchas veces, yo prefiero que el señor Palmieri se venga a Venezuela, que a los Estados Unidos le diga, regrese a Venezuela y tenga relaciones, y Estados Y se Unidos y Venezuela normalicen las normalicen las relaciones. relaciones, porque al final, ¿quién es el afectado, Margarita? No solamente para la inscripción, Griselda. ¿Cómo hacen los venezolanos en el exterior, en Estados Unidos, para sacar pasaporte? ¿Por qué los venezolanos tenemos que coger para Colombia, o para Curazao, o para México, o para España a sacar una visa? Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí y aceptar la invitación de Abriendo Puertas. A ustedes, amigos, les recordamos que hay en el país, en Venezuela, 315 puntos de inscripción electoral. Acude porque el voto es un derecho y es una oportunidad. Feliz Semana Santa, cuídense mucho. La invitación es para el próximo domingo a las 8 de la mañana, Abriendo Puertas por aquí por Venevisión.